Hoy vamos a desvelar una historia antigua y al mismo tiempo peligrosamente actual. Una historia escondida entre líneas de la creación que revela el nacimiento del primer pacto oscuro de la humanidad. Caín no fue solamente el primero en matar, sino el primero en venderse. La primera alma que eligió, con plena conciencia, seguir la oscuridad a cambio de poder. ¿Y qué recibió a cambio? Un título maldito, una descendencia corrompida y el silencio de Dios. Pero antes de sumergirnos en este impactante relato, quiero invitarte a ser parte de esta misión. Nuestro canal ya cuenta con más de 800 suscriptores, esparciendo la palabra de Dios, y ahora buscamos alcanzar los 1000. Si amas las revelaciones bíblicas profundas como esta, suscríbete ahora y activa la campanita. Eres una parte fundamental de este camino de fe. El sol había salido sobre una tierra aún marcada por la nostalgia del Edén. Los árboles, aunque frondosos, ya no susurraban la misma paz. Adán y Eva, ahora exiliados del paraíso, cultivaban la tierra con sudor y esperanza, tratando de encontrar sentido en un mundo donde el pecado había dejado su cicatriz. Entre los hijos nacidos tras la caída, uno de ellos llevaba el nombre de una promesa: Caín. Sus padres lo veían como la posible redención, el hombre que restauraría la comunión con el Altísimo. Pero en su mirada, desde muy temprano, había una inquietud que la tierra no podía calmar. Caín no aceptaba el peso de la obediencia, cuestionaba, desafiaba, desconfiaba. Su corazón, distinto al de su hermano Abel, parecía preferir el control al sacrificio. Esa mañana decisiva, el cielo estaba claro, pero el mundo espiritual temblaba. Caín se levantó temprano, pero no para adorar. Llevaba un semblante sombrío, cerrado, endurecido. Los años de ofrenda rechazada y de comparación con Abel habían construido dentro de él una fortaleza de amargura. Pero había algo nuevo en sus ojos, una decisión ya tomada. La noche anterior había estado marcada por un encuentro oculto. El maligno, con astucia y promesas, había susurrado a su espíritu palabras envenenadas. Mata a tu hermano y heredarás lo que es suyo. Caín no solo escuchó, aceptó y selló, con palabras y gestos secretos, un juramento oscuro que resonaría a través de las eras. Así nació el maestro Mahán. El campo donde Abel solía pastorear sus ovejas parecía tranquilo aquella mañana, pero el silencio escondía una sentencia. Abel, con su naturaleza serena, caminaba despreocupado, llevando consigo otro cordero para el sacrificio. Su corazón era liviano, lleno de reverencia. No sabía que ese día sellaría su destino y que los pasos de su propio hermano se acercaban, no con fraternidad, sino con sangre en los ojos. Caín, con las manos cerradas y el espíritu consumido por la decisión, caminaba como quien ya había cruzado un límite invisible. Ya no era solo un hombre frustrado, ahora era el ejecutor de un pacto profano. Cuando llegó el momento, no hubo lucha. Solo un golpe, un sonido seco, un cuerpo cayendo, y el silencio que siguió gritó a los cielos. La primera sangre humana había tocado la tierra, y ésta la recibió con horror. Pero Caín no se lamentó, sonrió. Creía haber vencido, haber tomado el lugar de Abel, haber conquistado lo que el cielo no le había dado por justicia. Fue en ese instante que el título sellado en lo oculto pasó a tener rostro y nombre. Caín se autodenominó Maestro Mahán, una expresión cuyo origen llevaba el peso del secreto, la manipulación y el dominio por la muerte. Ya no era solo un asesino, ahora era el fundador de una hermandad oculta, cuya marca era el silencio y cuyo precio era el alma. El cielo, que antes parecía distante, ahora rugía en respuesta. La voz de Dios atravesó el espacio invisible entre lo eterno y lo terrenal. ¿Dónde está Abel, tu hermano?
Pero Caín, ya endurecido por el pacto, respondió con sarcasmo: ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Ya no era solo rebeldía, era desafío. La misma voz que un día caminaba en el Edén con Adán, ahora se dirigía a un hombre que había abandonado la luz por decisión propia. Dios no buscaba información, buscaba confrontación. Y allí, en medio del campo aún manchado de sangre, el Creador pronunció la maldición: La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero incluso ante la sentencia, algo extraordinario sucedió. Dios no destruyó a Caín. Al contrario, puso sobre él una marca, no como un sello de maldición común, sino como una barrera contra los vengadores. La protección no era aprobación, era pura misericordia. El Altísimo sabía que el mal recién nacido necesitaba ser contenido, pero también quería que el mundo viera el resultado de una vida lejos de él. La marca de Caín no era solo una señal, era un recordatorio viviente de que incluso los que se hunden en la oscuridad no escapan de la presencia de Dios, ni de la posibilidad de reflexionar. Pero Caín no se arrepintió, se fue al exilio con arrogancia, y donde caminaba, la sombra del título de maestro Mahán lo seguía. Caín se alejó de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al este del Edén. Allí, entre sombras y murmullos, comenzó a construir algo inédito: una ciudad. Pero no era una ciudad erigida sobre justicia o comunión. Era una fortaleza de orgullo, un refugio para los que también rechazaban la luz. Fue en esa ciudad donde engendró descendencia y transmitió no solo su sangre, sino su legado espiritual. Los hijos de Caín heredaron más que tierras y herramientas. Heredaron el secreto, la marca y el título. El maestro Mahán ya no era un hombre. Era un espíritu de rebelión institucionalizado, una sociedad silenciosa que prosperaba en el engaño. Mientras Adán aún lloraba la pérdida de Abel y oraba por sus otros hijos, Caín enseñaba a sus descendientes cómo ocultar el crimen, cómo matar por poder y cómo mantener el pacto con el adversario. Lamec, uno de sus descendientes, no solo siguió los pasos de su ancestro, sino que los profundizó. También mató, no por impulso, sino para proteger el secreto. Cuando su esposa lo confrontó, no mostró arrepentimiento, proclamó su propia ley. Si 7 veces Caín ha de ser vengado, entonces Lamec lo será 77 veces. Era el inicio de una línea que se consideraba por encima de la justicia de Dios, marcada por sangre, dominio y perversión. Adán y Eva, quebrantados por la tragedia que se abatía sobre su casa, observaban desde lejos la expansión de aquel imperio oculto. Sus corazones, antes llenos de esperanza, ahora cargaban el peso de un luto que no se apagaba. No era solo el dolor de perder a Abel, era el lamento de ver a Caín, el primogénito de la promesa, convertirse en el arquitecto de la perdición. En el silencio de las noches, Eva recordaba el día en que sostuvo a Caín en brazos y lo llamó hombre del Señor. Ahora, ese mismo hombre había inaugurado la línea del alejamiento, y cada nuevo miembro de aquella sociedad secreta parecía cavar más hondo el abismo entre Dios y los hombres. Mientras tanto, el título de maestro Mahán se fortalecía como una insignia de orgullo entre los impíos. Quien lo llevaba conocía los rituales, los signos ocultos, los pactos de sangre. Era un sistema de dominación silenciosa, donde el asesinato ya no era escándalo, sino herramienta. Los descendientes de Caín comenzaron a acumular poder, tierras, recursos, y la corrupción se esparcía como veneno en aguas tranquilas. El mundo, aún joven, ya sentía los efectos de la degradación moral. Aquellos que caminaban con Dios eran vistos como ingenuos, anticuados, débiles. La oscuridad ganaba estatus, estructura. El mal ahora usaba máscaras, pero en medio de esa expansión silenciosa del mal, el Espíritu del Señor
aún se movía. Entre los hijos de Adán había quienes buscaban rectitud, que no se inclinaban ante el poder corrompido de Caín. Set, el hijo que nació después de Abel, fue levantado como nueva esperanza. En su línea nacería la adoración verdadera, la resistencia espiritual, la promesa no olvidada. Era como una llama tímida pero resistente, encendida en medio de la creciente oscuridad. Mientras la línea de Caín construía ciudades, forjaba metales e instrumentos de dominación, la línea de Set se volvía hacia la adoración, hacia el clamor al nombre del Señor. El contraste entre las dos líneas era abismal. De un lado, la civilización que crecía bajo un pacto maldito. Del otro, hombres y mujeres que intentaban mantener viva la memoria del Edén y de la comunión perdida. Pero incluso entre los justos, el temor crecía. El nombre de Maestro Mahan ya era susurrado con miedo entre los que sabían de la existencia de esa sociedad. El mal había dejado de ser un acto aislado y se había vuelto una cultura. Y más aún, una tentación. Algunos hijos de Set comenzaron a envidiar la prosperidad de los descendientes de Caín, comenzaron a cruzar fronteras, comenzaron a perderse. Fue entonces cuando la verdadera batalla espiritual comenzó a intensificarse. La lucha ya no era solo entre dos hermanos, sino entre dos reinos, el de la obediencia y el de la rebeldía. Caín, aunque ausente, había dejado un legado que ahora se esparcía por toda la tierra. Su nombre era temido, pero también reverenciado por los que buscaban poder sin sumisión. El título de Maestro Mahan pasó a ser transmitido en secreto, de generación en generación, cargando consigo no solo el derecho a dominar, sino también el peso de la condenación. La sociedad secreta crecía en silencio, moldeando corazones con promesas de gloria, pero exigiendo sacrificios ocultos. Mientras tanto, los cielos permanecían vigilantes. El Altísimo, paciente, observaba cada decisión humana, permitiendo que el libre albedrío siguiera su curso, pero sin abandonar jamás la esperanza del arrepentimiento. Aún había tiempo. Aún existía una voz profética entre los hijos de Set, pero los justos comenzaban a ser minoría. La cultura de los descendientes de Caín había seducido a muchos. Instrumentos musicales, arte, arquitectura, metalurgia. Todas las conquistas de la línea maldita eran hermosas a los ojos, pero envenenadas en su origen. La corrupción adquiría un rostro refinado, el pecado se disfrazaba de progreso, y quienes conocían la verdad ya no sabían cómo resistir. Tras bastidores de ese avance sombrío, la figura de Lamec se destacaba como el sucesor directo del espíritu de Caín. No solo portaba el título de Maestro Mahan, lo exaltaba. Era más astuto, más despiadado, más consciente del poder que el secreto le otorgaba. Pero a diferencia de Caín, que todavía dialogó con Dios, Lamec había silenciado por completo su alma. Mató a un hombre por haberlo herido y a otro simplemente por haberlo amenazado. Y en lugar de esconder sus crímenes, los proclamó en versos orgullosos a sus esposas, creando el primer cántico de venganza de la historia humana. Su lema resonaba con desafío. Si la venganza de Caín es 7 veces, la de Lamec será 77 veces. Con Lamec, la sociedad secreta dejó de ser solamente una estructura oculta. Se convirtió en una cultura declarada. La sangre derramada ahora generaba canciones, y la violencia se transformaba en poesía. El pacto que antes se sellaba en las sombras, ahora se ostentaba como virtud. La corrupción había completado su ciclo, de tentación a tradición. El mundo, aún tan joven, ya estaba viejo en pecado, y aún frente a todo esto, Dios todavía no ejecutaba un juicio total. Algo aguardaba, una generación justa, un arca espiritual, un remanente, pero el tiempo se acortaba. Y los descendientes de Caín, alimentados por el orgullo de Lamec, ya no reconocían límite alguno.
En medio de la decadencia creciente, las oraciones de Adán y Eva se tornaban lamentos silenciosos. Veían con sus propios ojos la inversión de los valores que Dios les enseñó un día en el Edén. El sudor de su rostro ya no era solo por alimento, sino por aflicción. Sus nietos y bisnietos, enredados por la influencia del maestro Mahan, daban la espalda a los caminos de la rectitud, e incluso los que aún buscaban la presencia del Altísimo se sentían acorralados, confundidos, aislados. El mal ya no se escondía, se organizaba, crecía, hacía alianzas. Los hombres comenzaban a unirse, no por fe, sino por interés. El secreto de Caín se convertía en estilo de vida. Aún así, Dios seguía llamando. Su voz resonaba a través de hombres y mujeres que se negaban a corromperse, pero eran pocos, muy pocos. El dominio del maestro Mahan se extendía no solo sobre territorios, sino también sobre mentes. Quien se oponía era eliminado, desacreditado o tentado hasta caer. La descendencia de Caín se había esparcido por toda la tierra como una semilla de oscuridad cultivada con sangre. Y el símbolo de esa sociedad, aunque no se dijera en público, era temido en los susurros. Un pacto de poder sellado con muerte. Cada nueva generación parecía nacer más alejada de la santidad y más íntima de la ambición. El mundo se estaba preparando, no para la redención, sino para el juicio. Fue entonces cuando el Altísimo decidió actuar de manera más visible. La larga paciencia divina daría lugar a la preparación del juicio. Pero antes de eso, Él buscaría un nombre entre los justos, un hombre que aún lo escuchara, alguien capaz de andar con Dios en medio del caos, alguien que no se corrompiera con el sistema de Caín. Era el tiempo de Noé. Su nacimiento fue como una respuesta divina a la creciente oscuridad. Mientras muchos se enorgullecían de su linaje y del título de maestro Mahan, Noé se destacaba por su sencillez y temor. No buscaba poder, buscaba dirección, y eso fue lo que Dios le dio. El surgimiento de Noé encendió una nueva esperanza entre los descendientes de Set. Dios comenzaba a preparar un nuevo camino, pero la línea de Caín, espiritualmente liderada por Lamec y otros maestros de la corrupción, se burlaba de la idea de juicio. Sus hijos e hijas se casaban con los justos, diluyendo valores, mezclando creencias, borrando límites. La cultura de la muerte se había infiltrado en la esencia misma de la humanidad, y el símbolo de ello era el silencio. Nadie hablaba más contra el mal. La voz del maestro Mahan había silenciado las conciencias, y en medio de ese escenario, Dios pronunció su decisión. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. La tierra ahora estaba llena de violencia y la sangre clamaba desde las profundidades del suelo. El legado de Caín, perpetuado por generaciones, había contaminado todo: la justicia, la cultura, el amor, la familia. Lo que comenzó como un pacto secreto se había convertido en el fundamento de toda una civilización. El título de maestro Mahan ya no era solo un secreto entre unos pocos, era el espíritu dominante de la época. La gente ya no sabía discernir entre lo correcto y lo erróneo. Vivían como si el mundo les perteneciera, como si nunca hubiera un ajuste de cuentas. Y mientras la corrupción se extendía, los cielos se preparaban. El juicio estaba cada vez más cerca. Noé caminaba con Dios, pero caminaba solo. Su predicación era ignorada, ridiculizada. Para muchos era solo un hombre excéntrico construyendo un arca bajo un cielo azul. Pero para Dios era un remanente, un sobreviviente espiritual en un mundo ahogado en pecado. La sociedad de Caín prosperaba en apariencia, pero estaba al borde del colapso. El maestro Mahan, en su arrogancia, no percibía que la misma tierra que recibió la sangre de Abel ahora temblaría bajo las aguas de la justicia. El diluvio se acercaba.
y con él no solo el fin de una era, sino la sentencia de todo lo que fue construido sobre el pacto con las tinieblas. En los días previos al diluvio, los miembros de la línea de Caín celebraban fiestas, edificaban monumentos y propagaban su filosofía como si nada pudiera alcanzarlos. La alianza con las tinieblas había generado una falsa sensación de invencibilidad. Crearon instrumentos de guerra, levantaron estatuas para sí mismos, enseñaron a sus hijos que Dios era un mito del pasado, pero en el cielo el tiempo ya estaba contado. Cada gota que brotaría de las fuentes del abismo había sido medida. Cada trueno que resonaría desde el firmamento ya estaba determinado. El maestro Mahan, tan seguro de su herencia, ignoraba que ningún pacto puede anular la palabra del Altísimo. Y entonces llegó el día. La tierra rompió sus entrañas y el cielo se desbordó. El juicio que Noé había anunciado llegó no como un trueno aislado, sino como un rugido de justicia. Las ciudades de los descendientes de Caín, sus torres e instrumentos, sus músicas y altares secretos fueron tragados por las aguas, y con ellas el nombre de muchos se apagó. Pero el espíritu del maestro Mahan, aunque sepultado, no fue destruido. Sobreviviría como un susurro entre generaciones, un llamado oculto a la rebelión, siempre listo para resurgir donde haya corazones sedientos de poder sin sumisión. El diluvio lavó la tierra, pero no destruyó la elección humana. Después de que las aguas bajaron y el arca reposó sobre tierra firme, Noé y su familia iniciaron una nueva era. Pero incluso en medio de la restauración, la memoria del antiguo mundo aún latía. El juicio había destruido cuerpos, pero no había borrado la tendencia del corazón humano. El espíritu del maestro Mahan, aquel pacto silencioso con el poder, aún rondaba como una serpiente sin nido a la espera de un nuevo suelo fértil, y con el tiempo lo encontraría en Babel, en Sodoma, en las naciones que se levantarían con el puño cerrado contra el cielo. La línea de Caín, aunque extinguida físicamente, continuaba espiritualmente en todos aquellos que rechazan la voz de Dios. La historia de Caín, según el libro de Moisés, no termina solo con sangre y exilio, sino con una advertencia. Es un espejo para toda generación que intercambia sumisión por dominación, fe por control, sacrificio por ambición. El título de maestro Mahan ya no pertenece a un hombre específico, sino a una mentalidad. Y cada vez que alguien elige silenciar la conciencia a cambio de ventaja, ese espíritu revive, toma forma e influye. El relato de Caín, por tanto, no es solo pasado, es una señal profética de que el mal puede comenzar con una conversación, fortalecerse con un juramento y perpetuarse por decisiones que parecen pequeñas, pero llevan el peso de la eternidad. Y si Caín es el arquetipo de lo que sucede cuando rechazamos la luz por libre elección, entonces su historia debe contarse no como leyenda, sino como advertencia, porque tuvo su oportunidad. Dios le habló, Dios lo advirtió antes de que el mal se concretara. El pecado está a la puerta, y su deseo es para ti, pero tú debes dominarlo. Pero él no quiso. Y eso es lo que hace su caída tan impactante. No fue ignorancia, fue rebeldía deliberada. Esta verdad rompe el silencio de las generaciones y pregunta: ¿cuántos hoy viven como Caín, ignorando las advertencias divinas en nombre de sus propios pactos? La figura del maestro Mahan aún vive, ya no en genealogías, sino en sistemas, en estructuras, en corazones que ven en el otro solo un escalón. La sociedad secreta fundada por Caín tal vez no tenga templos hoy, pero tiene altares erigidos en el ego, la codicia y la mentira. Todavía hay quienes matan, no con piedras, sino con palabras, decisiones, negligencia. La sangre de Abel sigue clamando. La marca de Caín aún se ve en rostros que se alejan de la presencia de Dios.
pero la misericordia también permanece. La misma que marcó a Caín para que no fuera muerto, aún marca a los que se pierden, ofreciendo tiempo, reflexión y, si hay quebrantamiento, redención. Al final, la historia de Caín no trata solo del primer homicidio, trata del poder de la elección, de cómo una decisión puede desencadenar siglos de dolor, pero también trata de cómo Dios, incluso ante la corrupción más profunda, aún ofrece una marca, no de condena, sino de recuerdo, una oportunidad de regreso. Caín rechazó esa oportunidad. Y por eso su historia resuena entre las páginas sagradas como un grito de advertencia para cada generación que insiste en negociar con las tinieblas por migajas de poder. El pecado aún está a la puerta, pero aún le corresponde al hombre dominarlo. Y ahora, ante esta revelación, la pregunta que queda es, ¿qué estás haciendo con tu libertad? ¿Estás escuchando la voz del Señor o los susurros que prometen atajos? ¿Estás construyendo con base en la verdad o haciendo alianzas con aquello que te aleja de Dios? La historia de Caín es más que un pasado oscuro, es un espejo, y el maestro Mahan puede ser vencido, pero solo por aquellos que eligen caminar con Dios, incluso cuando eso cuesta todo. Porque el verdadero poder no está en dominar a otros, está en obedecer al Altísimo, incluso en el silencio de la tierra de Nod. Y esta fue la verdadera historia de Caín, no solo como el primer asesino, sino como el primer hombre que conscientemente rechazó la presencia de Dios. Un relato que nos muestra que el mal no comienza con un crimen, sino con una elección. Y que el mayor peligro espiritual no es caer, sino resistir el llamado divino. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia? ¿Habías oído hablar del título de Maestro Mahan? Comenta aquí abajo. O si deseas dejar un testimonio de fe, escribe «Mi elección es por Dios» en los comentarios. Y no lo olvides. Si este mensaje habló a tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Estamos rumbo a los 1000 suscriptores y tu participación es esencial para que más personas conozcan estas verdades espirituales. Que el Señor te guarde y te fortalezca. Y hasta el próximo relato bíblico.